El panorama político de Europa ha ido de la mano de la incorporación de nuevas leyes en contra de la inmigración en varios países del continente. A esto se le suma que próximamente habrán elecciones en el Parlamento Europeo y el creciente número de inmigrantes solicitando asilo, el cual es cada vez mayor, es uno de los puntos más importantes de estas agendas. Cada vez son más los países que se suman a las prohibiciones de entrada a los inmigrantes por múltiples motivos, particularmente países de primer mundo como Alemania, Estados Unidos, Dinamarca o Italia son los que han liderado estas iniciativas. Alemania. Este país ha sido uno de los que más ha estado acrecentando sus leyes anti-inmigración debido a los múltiples problemas que ha tenido, particularmente con islamistas que han atentado contra la seguridad del país. Se estima que durante el año 2023 fueron presentadas más de 1 millón de solicitudes de asilo en toda la Unión Europea. De esas, unas 350.000 fueron en Alemania, siendo de lejos un país caracterizado por el flujo masivo de inmigrantes que quieren llegar a su territorio desde regiones tales como Siria, Afganistán o Turquía, además de los refugiados ucranianos que han huido de la guerra. Aunque la cosa no es a blanco y negro, hay leyes que permiten que ciertos colectivos de inmigrantes se sumen a la sociedad e ingresen al mercado laboral. Estas les han facilitado un poco el proceso migratorio. Sin embargo, esto ha cambiado durante los últimos meses. Ahora el gobierno alemán está más enfocado en devolver a solicitantes de asilo a los cuales se les haya negado dicha petición. Actualmente las cifras indican que 50.000 personas deben abandonar el país por negación de la solicitud de asilo. En ese sentido, se estima que unas 7.900 personas fueron expulsadas de Alemania durante la primera mitad del año pasado. Con los recientes ataques de extremistas islámicos en territorio alemán, el gobierno del país ha anunciado nuevas medidas tajantes y firmes para deportar de manera inmediata a quienes hayan cometido delitos reiterativamente. Francia. Francia es un país que durante muchos años ha acogido inmigrantes procedentes de Oriente Medio y de África. Esto ha hecho que su cultura se vea permeada por cientos de miles de personas que tienen costumbres y tradiciones totalmente diferentes, lo que se puede apreciar en su capital, París. Durante los últimos meses, el gobierno de este país ha dado un vuelco que ha sido motivo de debate y controversia nacional y es acerca de la expulsión inmediata y urgente de inmigrantes ilegales, así como la negación de entrada de familiares de inmigrantes establecidos en Francia que hayan solicitado la figura de reunificación familiar. Las encuestas en este país señalan que un 70% de la población está a favor de ejecutar políticas restrictivas y duras que fortalezcan el endurecimiento de las leyes migratorias. Esto implicaría que, de ponerse en marcha, se comenzará a limitar la elegibilidad de las solicitudes de papeles que se encuentren en situación irregular en Francia. Esto se hace según partidos políticos afines a estas ideas antimigratorias, con el propósito de establecer un poco la seguridad que el país ha ido perdiendo con el pasar de los años debido al alto flujo migratorio. En ese sentido, han sido miles los inmigrantes que al llegar a territorio francés se han incorporado en bandas criminales, las cuales inflan las cifras de inseguridad de las principales ciudades del país. En París, por ejemplo, se evidencian fronteras invisibles a las cuales ni siquiera la policía puede entrar a determinadas horas de la noche, pues el nivel de inseguridad de las bandas criminales es alto. Estos grupos ilegales controlan el mercado que va desde la droga hasta la trata de blancas. Polonia. Dada su ubicación geográfica, su cercanía con potencias europeas, pero sobre todo por su historia, Polonia es un país que se encuentra en medio de conflictos ajenos, pero que aún así lo afectan directamente. Este país tiene una población de unas 38 millones de personas aproximadamente y actualmente se le considera como uno de los países más restrictivos de Europa a la hora de recibir inmigración. Durante los últimos años, Polonia ha ido endureciendo cada vez más sus políticas antimigratorias para la lucha contra la irregularidad. En ese sentido, el gobierno de ese país señala que pretende recuperar el 100% del control total del flujo migratorio hacia ese país. Nadie me convencerá ni me obligará a cambiar de opinión. Seré implacable con la inmigración ilegal y solo respetaremos las leyes europeas de inmigración que apoyen nuestra seguridad. Esto fue lo que indicó Donald Tusk, primer ministro de Polonia. Asimismo, el gobierno busca presentar una propuesta nacional y que sea reconocida en todo el territorio europeo para recuperar el control de las fronteras del país, así como garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Uno de esos puntos será la suspensión del derecho de asilo, así como lo están haciendo otros países de la Unión Europea. Cabe recordar que Polonia comparte frontera con Bielorrusia, lugar en donde miles de inmigrantes procedentes de África, Oriente Próximo y Asia intentan cruzar el país.
Esto estaría relacionado con la guerra entre Rusia y Ucrania, pues Polonia ha recibido miles de asilados ucranianos que han huido de la guerra. Varsovia ha acusado a Rusia y Bielorrusia de ayudar a pasar inmigrantes ilegales por la frontera hacia Polonia para desestabilizar al país y de paso afectar a la Unión Europea. Otro país que ha lanzado las mismas acusaciones contra Rusia es Finlandia. Por tal motivo, el gobierno polaco ha cerrado su frontera con Bielorrusia y ha militarizado la zona para evitar que se sigan colando más inmigrantes al país. Cualquiera que sea perseguido podrá venir a Polonia con la única condición de que se cumplan todos los procedimientos y leyes y normas de Polonia, agregó Tusk. Italia. El gobierno italiano ha sido centro de fuertes críticas por sus políticas antimigratorias. Durante el gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni, de una derecha fuertemente marcada, se han llevado a cabo leyes que favorecen la disminución del flujo migratorio. Una de esas políticas fue la de hablar con Túnez para devolver inmigrantes expulsados de territorio italiano y llevarlos a ese país africano. Sin embargo, al final no se realizó. Posteriormente, el gobierno habló con Albania para el transporte de inmigrantes que serían sacados fuera de la Unión Europea, ya que en ese país habría capacidad para recibir a unas 3.000 personas. Cabe acotar que Albania es considerado por la Unión Europea como un país seguro, ideal para los intereses del continente en materia migratoria. Por otro lado, el gobierno italiano busca también dificultar las operaciones de rescate en el mar de países como España o Alemania. Este gobierno ha puesto en marcha un severo plan que busca disminuir notablemente la inmigración no solo en su territorio, sino con el tiempo se vaya expandiendo por los demás países vecinos. Por su parte, el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados expuso un informe detallado acerca de la situación actual de Italia con respecto a este tema. En la misiva indicó que Italia no garantiza que el proceso de asilo sea sencillo, sino que por el contrario dificulta dicho proceso haciéndolo más difícil y demorado. Estados Unidos. Este país ha sido clave en temas de inmigración a nivel internacional. Próximamente llegarán las elecciones presidenciales en Estados Unidos y quien quede en la Casa Blanca en los próximos 4 años será fundamental para determinar la situación migratoria que atraviesa cientos de miles de migrantes en ese país. Kamala Harris se estará enfrentando a Donald Trump en las urnas de cara a las elecciones de noviembre. Aunque ambos candidatos han mantenido sus posturas con respecto a la inmigración, sus puntos de vista distan considerablemente. Evidentemente, en la frontera con México a diario cruzan miles de inmigrantes procedentes de América Latina y otras partes del mundo con el fin de establecerse en el país norteamericano. La postura de Trump en este tema es bastante clara. Un fuerte y rotundo no a los inmigrantes que cruzan de manera irregular al país. Esto se vio reflejado en los cambios que durante su gobierno hizo y que causaron la deportación de miles de personas que no tenían su documentación al día. Para el caso de los latinoamericanos, estas cifras son bastante altas. Por otra parte, Kamala Harris tiene una postura diferente, aunque no es ajena a la problemática que afronta el país en materia de seguridad por causa de la inmigración. De hecho, el pasado 27 de septiembre viajó hasta la frontera con México para hablar del tema públicamente y dejar en claro que, si es que llega a la presidencia, esa es una problemática que abordará ferozmente. Tomaré más medidas para mantener cerrada la frontera entre puertos de entrada, dijo Harris. Una de sus propuestas fue la de prohibir la entrada durante 5 años a todos aquellos que sean detenidos intentando cruzar la frontera de manera irregular. También en su afán de traer nuevos votantes, particularmente de origen latinoamericano, centró sus propuestas de campaña en decir que legalizará a los inmigrantes indocumentados que vivan en los Estados Unidos desde niños, ya siendo adultos tendrán derecho a obtener la ciudadanía. Sea como sea y gane quien gane, las políticas antimigratorias de Estados Unidos se mantendrán en vigor. Solo que si Trump llegase a ganar, dichas leyes serían más fuertes y menos laxas con quienes crucen la frontera desde México. Desde siempre Estados Unidos ha sido un país constituido a base de mano de obra inmigrante, pero durante las últimas décadas se ha puesto más restrictivo con los extranjeros provenientes de países de tercer mundo. La construcción del muro con México fue un punto de inflexión y marcó un antes y un después. Esto recuerda un poco lo que ocurrió con Alemania durante el siglo pasado y la división entre Berlín, separando ideológica y físicamente no solo esta ciudad sino todo el mundo, alejando a su paso familias enteras. El juzgar si separar las fronteras entre dos países es bueno o malo es complicado de decir, porque muchas son las medidas que se toman en ese sentido y son muchos los contextos que hay que analizar. A veces estas medidas son necesarias para frenar el flujo migratorio hacia un país que poco a poco se va quedando sin la capacidad de recibir tanta gente. Sin embargo, nos pone a pensar en que hasta qué punto se deshumaniza a las personas y es que si valen más que otras por tener cierta nacionalidad o cierta otra, o también el hecho de haber nacido en un país o en el otro. Y bueno amigos, hasta aquí llegó este video, no olviden compartirlo, dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita. No olviden visitar nuestra página web www.lavozdehispanoamerica.com para estar al pendiente con todas las noticias de actualidad sobre viajes y sobre inmigración.